Eh, Muchas gracias, Juan, primero por la introducción. Para mí también es un honor que tú hagas esta introducción porque he tenido la suerte de que Juan, digamos, tenemos discusiones bastante seguido, ¿no?, sobre las cosas que nos interesan. Entonces, no sé, se vuelve como prácticamente obvio para mí que lo haga él. Y en segundo lugar, pues gracias a los chavos de Galimatías que tengo que decirles que se acaban de meter en un problemón, ¿no? Porque si bueno, yo tenía como muchas dudas de si iba a venir alguien o no. Ya veo que sí vinieron, que bueno, me da mucho gusto, se los agradezco, pero entonces esto los obliga a ustedes a continuar, ¿no? O sea, tienen que seguir haciendo esto porque es necesario, yo creo que es necesario compartir las cosas y platicarlas, ¿no? Entonces yo creo que este es el formato ideal, así como una sala pequeña pero llena, ¿no? Creo que es la manera más bonita. Bueno, tengo que hacer como dos, ¿cómo se dicen? Tengo que advertir dos cosas, ¿no? Que uno, este título, hacia la monumentalidad a través del paisaje, así tan Le Corbuseriano, ¿no?, y tan rimbombante, que además Juan me ayudó a acuñar, pues se trata más que nada de algo que Andrea y yo consideramos que estamos en vías de hacer o que en realidad tenemos ganas de hacer. No es para nada algo que consideremos que hayamos hecho, ¿no? Entonces me gustaría que lo tomaran de esa manera. Es decir, es como una especie de agenda. Hoy en la mañana escuchaba una conferencia muy bonita de Peter Eisenman, que es un profesor, yo diría extraordinario, aunque su obra tenga así como luces y sombras, por decirlo así, pero me parece un profesor extraordinario. Y él explicaba una cosa muy interesante, que es que para él existen dos tipos de arquitecto. Un arquitecto que tiene una práctica profesional y un arquitecto que tiene, el otro tipo de arquitecto es aquel que tiene un proyecto, ¿sí? La diferencia entre práctica y proyecto pues es sustancial. Básicamente, alguien que tiene una práctica profesional es alguien que se dedica a recibir proyectos, ejecutarlos de la mejor manera posible, y alguien que tiene un proyecto es alguien que tiene una agenda personal, ¿no? Y él lo definía algo así como a alguien que tiene una práctica profesional, el mundo lo define, ¿sí? El mundo le dice qué hacer. Y lo contrario sería alguien que tiene un proyecto personal, intenta definir su mundo. Eso es lo que decía Eisenman, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera decirles que hacia la monumentalidad a través del paisaje, esa es nuestra agenda en este momento. Y por lo mismo no es algo que creo hayamos hecho, sino algo que queremos hacer. Y la segunda cosa que tengo que advertir es que, aunque, bueno, se supone que esto se trata de arquitectura mexicana o tapatía, de pronto se va a poner un poco japonés, ¿no? Y eso es porque el verano, Andrea y yo tuvimos la oportunidad de ir a Japón, porque Andrea fue invitada a participar en un taller de Harvard en Meiji University, y bueno, en realidad lo que pasó es que se cumplió un sueño que habíamos esperado muchísimo tiempo, que era ir a Japón y corroborar y visitar y confirmar muchas cosas, ¿no? Entonces, como yo creo que la arquitectura es algo que puede ser entendido como el arte de contar historias, que es así como a mí me gusta entenderlo, al menos, pues les voy a contar una historia japonesa, ¿no? Es en realidad la leyenda de Urashima Taro, es una leyenda muy conocida en Japón que se cuenta principalmente a los niños. Yo lo voy a contar así como muy rápido, pero ustedes pueden buscar el libro, es muy bonito en realidad, ¿no? Lo voy a contar muy rápido, porque si no nos vamos a quedar aquí horas. Básicamente, Urashima Taro es un joven, veinteañero, que es un pescador, ¿no? Y él en algún momento se encontraba
precisamente pescando en el mar, y de pronto se dio cuenta que una tortuga cayó en su red, ¿no? Como ustedes saben, las tortugas son animales sagrados en la cultura japonesa, porque en realidad representan a una isla, y Japón pues es un archipiélago, ¿no? Es un conjunto de islas, entonces es un animal sagrado. Él se da cuenta que esa tortuga cae en sus redes y decide liberarla, ¿no? Y continúa su pesca, y después de un rato se queda dormido y tal, y entonces se aparece ante él esa misma tortuga, pero convertida en una princesa, ¿no? Y pues bueno, sucedió lo que sucede pues con todas las princesas, ¿no? Que, digamos, le dijo que si se quería casar con él, ¿no? Que estaba muy agradecida porque la había liberado, y entonces le ofrece a cambio casarse con ella, etcétera, etcétera. Y entonces Urashima Taro acepta y emprenden un viaje al fondo del mar para encontrar pues lo que sería un reino en las profundidades. Y evidentemente cuando se casan, pasa lo que hacen las parejas cuando se casan, ¿no? Y bueno, hasta ahí le voy a dejar hasta este momento con la historia. ¿No se escucha muy fuerte eso? ¿No les aturde ni nada? ¿No? Bueno, este primer capítulo de la conferencia se titula Naturaleza, y para explicarlo o para adentrarnos en él, solamente poner esta imagen de la Villa Imperial Katsura. ¿Hay manera de...? Ok. Como saben, la Villa Imperial Katsura es un edificio del siglo XVI, una pues, villa de fin de semana o de vacaciones de los emperadores japoneses, y esta es una foto tomada por un fotógrafo en los años 50 que se llama Yasuhiro Ishimoto. Este lugar, digamos, en particular a mí y a Andrea también, nos ha, digamos, enseñado muchísimas cosas en relación a el entendimiento de la producción de espacio arquitectónico con elementos de naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, no voy a entrar mucho en este tema, pero es parte como del imaginario que nosotros tenemos como arquitectos, porque en realidad después de 15, 16 años de ser arquitecto y tal, yo podría afirmar que el tema más importante de la arquitectura es su relación con la naturaleza, ¿no? Eso a muchísimos niveles, no solo a un nivel de sustentabilidad, no solo a un nivel de landscape, no solo a un nivel de jardinería, sino todas las relaciones que puede establecer una obra con la naturaleza. Eso en el año 2007, que es cuando iniciamos una casa en Chapala, bueno, la empecé yo, pues queríamos intentar entender esa relación. Es una casa que está en Ajijic, en la Floresta, pero que no tiene vistas al lago, y lo primero que hicimos fue como intentar entender el sitio. Esta es una fotografía satelital del lago, donde se ve que en la parte norte del lago se encuentra esa urbanización que se llama La Floresta, y se llama La Floresta por una cosa bien interesante. Es un lugar que tiene un microclima y una vegetación tan como diríamos, bondadoso, ¿no? Porque hay un microclima extraordinario, y esa es la razón por la cual muchos inmigrantes americanos, canadienses, europeos viven ahí, porque hay un clima extraordinario, una vegetación extraordinaria, y por lo tanto hay una vida pues muy buena. Cuando hacemos este proyecto, pues intentamos graficar la sección territorial del sitio, en la cual se entiende que hay un vaso lacustre, y que ese vaso lacustre existe porque unas montañas emergen digamos, por acción volcánica, y lo confinan, es decir, se configura un límite topográfico. En realidad, hace muchos años que hice este proyecto y encontraba en unos planos indígenas antiguos que el sitio es conocido como el Mar Chapálico, y empecé a investigar en ese sentido y me di cuenta que se llama el Mar Chapálico en realidad porque la gente cree que es muy grande y que podría ser el mar, pero hace miles de años era el mar, en realidad.
Entonces era un fiordo que entraba desde el Pacífico y por acción volcánica emergieron estas montañas y confinaron un lago. Entonces Mar Chapálico es totalmente correcto en realidad, ¿no? Pero obviamente la gente lo conoce así por su tamaño, etcétera, etcétera, y tiene esta configuración de laguna y montaña, ¿no? Y en ese punto intermedio pues sucede una floresta muy interesante. A mí lo que me gustaba pensar, o me gusta pensar, es que esta casa podía comportarse como la montaña o como todo el ecosistema, y entonces lo que resolvimos pues fue, lo que se ve aquí es una planta muy sencilla, donde hay una parte pública y una privada, la pública norte-sur para tener un asolamiento correcto, y la privada se pone contra el poniente para evitar esos rayos, pero en realidad, digamos, la propuesta de la casa es su capacidad de inundarse, es decir, la cubierta, lo que se ve aquí en esta sección, esto que se ve aquí pues son unas traves cóncavas que lo que hacen es captar el agua y vertirla sobre un espejo de agua enfrente de la casa, tal como lo hacen las montañas que están alrededor, ¿no? Entonces, cuando llueve, la casa se, digamos, inunda parcialmente, un poco como le sucede al lago, o como aludiendo al comportamiento del ciclo del agua en el lago, ¿no? Entonces, un poco de eso se trata la casa, ese es como un anclaje natural que intentamos hacer. Esta es una fotografía donde se ve un poco esta condición, ¿no?, después de llover, etcétera. Esto simplemente para entender cómo está organizada la casa, la parte pública, la parte privada en el otro sentido, un recinto frontal, o sea, la casa se echa muy hacia atrás para tener un jardín sur, y esa condición en voladizo del estudio de la casa. Y otra cosa que nos interesaba mucho es, en realidad, duramos haciendo esta casa 7 años, lo cual no es nada recomendable, ¿verdad?, porque es un descalabro económico total. Pero bueno, nosotros accedimos a hacerlo así, nos interesaba construirla, además no tenía más cosas que hacer, entonces la hice. Pero bueno, entonces pensamos como entender mucho más el sitio, y seguramente ustedes habrán visto estas señoras, niños y hombres que en el Paseo de la Floresta se ponen a tejer hamacas y cestería, ¿no? Entonces un día se nos ocurre a Andrea y a mí, oye, ¿por qué no le pedimos a una señora, bueno, en ese caso una señora, que si nos teje la fachada de la casa? Porque yo creo que estaría como bonito, sería como un anclaje con el sitio, que teja esa fachada, es decir, que no sea como la tenemos pensada antes, ahora lo cambiamos. Entonces llevamos a esta señora y nos dijo que sí se podía tejer, pero que ella no lo podía hacer porque ella tenía su puesto en la carretera y entonces lo tenía que atender todo el día, ¿no? Entonces los albañiles de la obra nos dijeron, ¿sabes qué? Es que eso lo puede hacer cualquier pescador de la zona, porque es una cosa que está en el lugar, ¿no? Bueno, pues hablemosle a un pescador. Entonces traen a este señor, que no lo conocíamos hasta ese momento, que era un pescador, y como están acostumbrados a tejer sus tarrayas, entonces le pusimos así como una muestra, y entonces él empezó a tejer la celosía. Él nos dijo cómo bajar las varas, cómo cortarlas, cómo remojarlas para pelarlas, etcétera, etcétera. Entonces, los 7 años, pues, digo, lo podría haber hecho en menos, ¿verdad?, pero valió la pena, o sea, ese entendimiento del sitio. Es una cosa que nos gustó mucho, y pues el resultado es esto: es una celosía que se puede abrir o cerrar, puedes tener como diferentes calidades de intimidad, y lo que veíamos en las traves cóncavas estas es pues que además de captar el agua, están separadas entre sí, entonces permiten la entrada de luz, una luz cambiante para ese espacio interior todo el día. Es un poco el resultado de la celosía y el proceso, ¿no?, de cómo lo estaban haciendo este señor. Otra cosa que nos gusta mucho es que también, digamos, por sobreexposición nos dimos cuenta que la gente del lugar, los albañiles de Jocotepec, que son básicamente los que trabajan con nosotros, tienen unas ciertas habilidades y que podíamos pedirles que hicieran una cierta manufactura con la piedra. Entonces, esto es simplemente para mostrar como diferentes cosas que se nos fue ocurriendo con la piedra. Yo me acordaba de los pavimentos de la isla de Mezcala, que me gustan mucho, entonces
un poco así al natural, ¿no? O sea, no hay planos de esto, es lo que quiero decir. Era, maestro, ¿puede hacer esto? Sí, hágalo. Entonces, es proyecto de él, dicho de alguna manera, ¿no? Es decir, fue como ya muy en sitio. Y bueno, lo que me gusta de esta casa es que existen a través de los materiales como un cierto arraigo a través de la piedra, a través de la celosía, a través del entendimiento de la vegetación, de la capacidad de infiltración, por ejemplo, de estos pavimentos, etcétera, más allá como de una cosa de estilo, no sé si me explico, es decir, no estamos como intentando recurrir a unos guiños muy directos, quiero decir, a la tradición, para hacer que la casa se sienta chapalera, ¿no? Creo que ese es un poco lo que nos gustó de hacer esta casa y bueno, la verdad es que esta persona, el dueño de esta casa, que es un geógrafo urbano de Guadalajara muy respetado, pues hemos tenido la suerte que se volvió nuestro amigo y nos ha invitado muchas veces, ¿no? Y hemos tenido la oportunidad de conocer esto. Volvemos con Urashima Taro, ¿no? Ya vamos a… bueno, sucede que Urashima Taro viaja al fondo del mar, se casa con la princesa y tal, y entonces en algún momento siente nostalgia, es decir, recuerda su vida anterior, su vida, digamos, en la superficie de la tierra, su familia, sus padres, etcétera, y siente nostalgia, entonces tiene el deseo de regresar y habla con su esposa, lo cual es muy importante hacer antes de tomar una decisión, ¿no? Entonces le dice, ¿sabes qué? Tengo muchas ganas de regresar, de visitar a mis padres, pero sí quiero regresar al fondo del mar contigo, ¿no? Y ella pues se pone triste, eso dice, así dice, se pone triste y tal, pero le dice, ok, ve, pero te tengo que entregar un talismán, ¿sí? Para que te acompañe. El talismán es una caja. Y le dice, tienes que llevar esta caja contigo y nunca abrirla, ¿sí? No debes abrir esta caja porque contiene algo muy preciado para ti. Entonces Urashima Taro dice, está bien, va, regresa, digamos, a la tierra, y cuando llega a su pueblo se da cuenta que ese pueblo ya no es el mismo, que todo ha cambiado, la casa donde vivía ya no existe, la calle donde vivía ya no es como era y sus padres ya no están ahí, ¿sí? Entonces está muy desconcertado y camina por la playa, se encuentra una persona y le dice, oye, algo ha pasado porque fui a visitar a mi familia y no la encuentro, ¿no? Porque en su mente habían pasado 2 o 3 años. Entonces esta persona le dice, sí, ¿y tú quién eres? Soy Urashima Taro, el pescador. Y él le dice, eso no puede ser, porque Urashima Taro se lo tragó el mar hace 300 o 400 años, ¿no? Entonces este cuate dice, no puede ser, o sea, yo soy Urashima, vengo a visitar a mi familia, total, esta persona se va, Urashima se sienta, digamos, triste, desconsolado, porque su pueblo ya no es el que era. Y pues, ¿qué creen que hace? Exactamente lo que su esposa le dijo que no hiciera, ¿no? Abre la caja y la leyenda dice que de la caja sale un vapor que lo envuelve y entonces Urashima en cuestión de segundos envejece inmediatamente y cae muerto, ¿no? En Japón dicen que esta es una historia para niños, a mí se me hace un poco fuerte, pero bueno, eso es lo que salud. Hace rato les platicaba de la Villa Imperial Katsura, y hay una cosa que me gusta mucho de esta villa, que es, obviamente, la Villa Imperial Katsura ha sido recuperada durante el siglo XX en diferentes ocasiones, es decir, se entiende incluso como precursora de la modernidad, y es muy fácil entender cómo se puede observar la Villa Imperial Katsura en obras del futuro o del presente, digamos, pero es muy difícil entender cómo esto puede suceder al revés, es decir, cómo la villa se ve modificada por nuestro presente, y eso es algo que me gustaría explicarles.
Kenzo Tange, digamos el Le Corbusier japonés, en un afán de construir la historia de la modernidad a través de la tradición japonesa, es decir, de argumentar que la modernidad viene de Japón, lo que hace es, en los años, me parece que en los años 50, contrata a Yasuhiro Ishimoto, que es un fotógrafo japonés, pero educado en la Bauhaus americana, ¿sí? Esto significa que Ishimoto se educa como fotógrafo observando obras abstractas de la modernidad, ¿sí? Entonces, Kenzo Tange le pide unas fotos de la Villa Imperial Katsura a Ishimoto y él viaja a Japón, toma las fotos, pero no toma las fotos como han sido recuperadas históricamente, es decir, como planos abiertos de los edificios en el paisaje, sino que lo hace, digamos, haciendo un zoom, ¿no? Haciendo un zoom al edificio y lo presenta de esta manera. Esa es la manera como él ha sido educado, es decir, él fue educado viendo Mondrians, viendo expresionismo abstracto, viendo composiciones geométricas, ¿no? Entonces, las fotos que entrega Ishimoto a Kenzo Tange incluso las cropea, ¿no? Las recorta más para hacerlas lucir con un grado mayor de abstracción. Entonces, ¿qué pasa? Que durante la modernidad los arquitectos conocieron la Villa Imperial Katsura filtrado por la estética moderna. ¿Sí me explico? Entonces, para nosotros, la Villa Imperial Katsura no es solamente aquel monumento del año 1615, sino que es un edificio antiguo que ha pasado y ha sido filtrado por la modernidad. Esa es la manera como nosotros lo entendemos y esa es la manera, en realidad, como entiendo yo la tradición. Es decir, es un viaje de ida y regreso, es un comentarios al pasado desde el presente para arrojar nuevas miradas a ese pasado. Estas son el tipo de fotos que entregó Ishimoto a Kenzo Tange y que además fueron cropeadas, donde se puede ver claramente, o sea, cuando tú le cortas parcialmente al menos la cubierta inclinada a un edificio tradicional, saben lo que pasa, ¿no? Empieza a mostrarse como un edificio más moderno. Y bueno, esto pues no lo voy a explicar, pero es como es un largo camino que hemos ido construyendo con mis alumnos en el ITESO para explicar el tema de la tradición y entendida como continuidad, ¿no? O sea, como continuidad de formas. Dicho de otra manera, que yo no entiendo la arquitectura sin tradición, es decir, como algo que emerge solo, sin pasado, más bien lo entiendo como ese encuentro fuerte entre el pasado y una impronta como más contemporánea. Y para explicar eso, pues acuñamos este término. Voy a explicar entonces cómo eso que yo llamo el recuerdo, la memoria en la arquitectura a través de la intertectonicidad, pues ha sucedido siempre en realidad, ha sucedido con diferentes nombres y con diferentes derivas. Aquí, por ejemplo, este ejemplo me gusta mucho, es el único que voy a mostrar de pintura, en el cual las meninas de Velázquez son repintadas, ¿no?, por Picasso en clave cubista, nombradas igual como las meninas, es decir, Picasso lo que hace es ponerse a la par de la pintura que él considera es la mejor de la historia, que son las meninas, entonces vuelve a pintar las meninas, pero en clave cubista, es decir, con los planos desdoblados hacia el frente de la imagen. Pero lo que me parece interesante es que si esto es una cita de esto, en esto existen dos citas más que están pintadas aquí arriba, porque esta es una sala donde hay muchas pinturas, entre otras estas dos. Es decir, que en esta pintura están estas dos pinturas, que a su vez son copias, ¿sí? O sea, es como una triple cita en un solo cuadro, ¿sí? Entonces, bueno, esta cuestión como de citar cosas, de recordarlas, es lo que me interesa argumentar como continuidad en la arquitectura. Y aquí, pues esto es como, esta debería ser la clase número 1 de la escuela, ¿no? El primer día tendrían que hablar de esto,
de que existe una cabaña primitiva tectónica estereotómica y por lo tanto existe un panteón, existe un Partenón, existe Grecia y Roma y de ahí salió todo. Entonces tú cuando piensas un edificio, piensas en lo tectónico o en lo estereotómico o en un híbrido entre esos dos y que en realidad históricamente lo que estás haciendo es relacionarte con uno o con otro de una cierta manera. Eso lo entendía, por ejemplo, Mies, ¿no? Aquí. O sea, la National Gallery es un templo dórico que le hace comentarios al templo dórico en realidad, que reconoce esquina, pero para explicar este tema como los híbridos, me gusta mucho esta imagen. Esta es la planta y la sección del Altes Museum de Schinkel, donde, según mis nervios y con toda esta paranoia de ver cosas y referencias por todos lados, yo lo que estoy viendo aquí es un panteón dentro de un Partenón, y en esta planta se ve un panteón romano dentro de una sala de columnas perítera, que es un Partenón. Y para corroborarlo, pues hice esto, ¿no? Es decir, yo creo que Schinkel llegó a ser el arquitecto más importante de Alemania neoclásico precisamente porque intentó casar esos dos mundos y lo hace con este grado de literalidad, ¿no? Esta es la planta del Panteón y de un templo dórico, y lo que hace es casarlos de esta manera. Pero resulta que otros señores ya lo habían hecho, ¿no? Por ejemplo, Le Corbusier, bueno, Le Corbusier lo hace después viendo a Schinkel y dice, ah, si tú haces el Altes Museum, yo voy a hacer el Palacio de la Asamblea de Chandigarh pensando en una estructura de columnas perimetral y luego con una estructura muraria cilíndrica en el centro, que es esto. Es decir, esto y esto no hay inocencia de por medio. Y aquí tampoco, perdón si les rompo el corazón, pero este es Zumthor en esta sala para exhibiciones de muebles, y esta es la National Gallery de Mies. Y aquí lo que intento argumentar es que sí existe una cita con otros materiales, otra escala, otras proporciones, muchas cosas diferentes, pero que no hay inocencia. Y digamos, esta imagen pues es muy clara, pero uno podría decir, bueno, son temas muy generales y tal. Yo diría, sí. El tema es cuando vas a ver la planta. Esta es la planta del pabellón de Barcelona. La planta del pabellón de Barcelona lo que tiene interesante es que casa dos mundos. El neoplasticismo, es decir, las estructuras en movimiento deslizantes de las vanguardias del siglo XX, y el clasicismo, es decir, el orden, la simetría, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede aquí? Esto es la planta de Zumthor, de ese edificio que veíamos, y esto es la planta de la National Gallery. Aquí lo que está pasando es esto, incluso hace mucha insistencia en la doble columna, como sucede en el pabellón de Barcelona, pero él, en vez de poner muros deslizantes, pone volúmenes con programa interior deslizantes, ¿no? Es decir, le hace comentarios. Es decir, hay una especie de doble cita, por un lado la National Gallery y por otro lado el pabellón de Barcelona. Bueno, no hace falta jurarlo, ¿no? La verdad es que, a ver, yo nunca he escuchado a Peter Zumthor decir que hizo eso, ¿verdad? Pero yo creo que es un tipo que, digamos que su obra tiene la suficiente profundidad como para poder escarbarle mucho, ¿no? Y encontrar cosas. Pues aquí tampoco es tan difícil entenderlo, ¿no? Estos muros deslizantes en la National Gallery aparecen en Zumthor y debajo de esta estructura a dos tiempos, que en el caso de Zumthor es de madera. Dice Wittgenstein, dice, debes limitarte a decir cosas antiguas y al mismo tiempo debe resultar algo nuevo. Eso es lo que me hace como entender en este ejercicio de Zumthor. Hace unos años, André y yo hicimos un viaje con muchos amigos, con Jorge Rivera, con Chavo y con Maggie. Entonces fuimos y vimos estos hórreos gallegos, que ya sabíamos de su existencia, etcétera, pero son estructuras primitivas, son graneros primitivos muy interesantes. Y bueno, nos encantaron y tal, pero ahí digamos como que empezamos a estudiarlos un poco más. Y nos gustaba mucho porque, o la parte que más nos interesa, digamos, más allá de la forma, etcétera, es la capacidad de ventilación de su fachada, es decir, de ser una fachada tectónica ensamblada, a veces con piedra, a veces con madera, pero que tiene una capacidad de ventilación. Y muchos años después,
En el ITESO nos piden un edificio de 100 metros cuadrados por planta, es decir, 2 plantas, 200 metros cuadrados, un edificio muy chiquito, pero que en el cual, digamos, podíamos poner en práctica las enseñanzas de un hórreo gallego con tema de hacer una fachada ventilada, ¿no? Entonces, bueno, muchos de ustedes conocen el ITESO, la mayoría saben que lo que importa del ITESO es la vegetación, es un sitio extraordinario por su vegetación, la arquitectura no es tan buena, pero no importa, pero sí que hay un par de edificios que a mí en lo particular me gustan mucho. Es que es un edificio, el de Rectoría de Salvador de Alba, y que es la cafetería de Luis Gutiérrez, ¿no? A mí esos 2 edificios me parecen muy buenos, en realidad, y tienen un cierto lenguaje clásico moderno, ordenado, a través de una estructura metálica y de unas tapas de diferentes materiales, y nosotros quisimos y creíamos que ese era un lenguaje que nos interesaba explorar. Entonces empezamos a diseñar este edificio, como ven, donde yo creo que a pesar de que es un edificio muy chiquito, nos permitió como decir muchas cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? Bueno, una inquietud era hacer todo el edificio en seco, digamos, construirlo todo con acero, todo atornillado, todos los entrepisos son de madera, todas las cubiertas son ligeras, todas las fachadas son ligeras, es decir, no hay concreto más que en la cimentación, porque todavía no sabemos cómo hacer una cimentación sin concreto, pero tal vez algún día. Y ¿por qué? No sé, es una inquietud así como construcción en seco, de ensamblajes, tectónica, ¿no? Entonces, este es un poco el explotado del edificio, donde se ven los entrepisos, las columnas, etcétera. Esto es un poco el resultado de ese edificio en relación con que es el TID. Este es el edificio TID, este es el anexo del TID, donde básicamente, como ustedes lo saben mejor que yo, se trata de llevar ahí unas maquetas para aplicarles aerosoles, etcétera, etcétera. Entonces se trata que el edificio pueda ventilar, aunque esté cerrado, o lo puedas abrir para que ventile mejor, incluso no solo la forma de la fachada, sino la forma de esta especie como de chimenea nos funciona para poderlo ventilar. Entonces esta es su manera de abrirse, y hay muchos temas, ¿no? La esquina del edificio a través de una cierta colocación de las columnas, como muy miesiano. A mí me gusta pensar que sí, que es muy miesiano, pero aquí sí son columnas de verdad, en los edificios del IIT no lo son, ¿verdad? Luego, el tema como de este clasicismo ordenado, ¿no? De tener como un rigor muy fuerte a la hora de emplazar los elementos, de decir cuáles son columnas esquineras y cómo son, cuáles son columnas centrales, cuáles son puntales. Estas ni siquiera tienen cimentación, pero sí son estructura, es decir, hay como un estudio estructural pues más o menos interesante para nosotros, y unos entrepisos construidos en madera, y donde pues el mismo encargo nos permitía llegar hasta cierto detalle de construcción, en este caso de los entrepisos, de los botaguas, de cómo se van empalmando la madera, cómo se van empalmando los tablones, etcétera. Esto es un poco el resultado exterior, la posibilidad de entrar con una camioneta o algo así, los tipos de elementos cuando están siendo ensamblados en sitio, los entrepisos, el espacio interior, y este espacio aquí arriba que es como, tiene estas tablas además porque la madera es estructura, pero esas tablas también nos permitirían en un momento dado colocar una extracción mecánica en ese sitio si se viera esa necesidad, ¿no? Entonces, no sé, yendo como hacia otro lado, la verdad es que no fue como muy planeado, pero de pronto cuando André y yo empezamos a ver que se construía este espacio con la madera, con el acero, que se metía la luz de esta manera, de pronto nos dio la impresión de que tenía un poco un aire japonés, ¿no? Tenía una cosa rara, seguramente por el material, seguramente por estos entablados que los japoneses hacen. Entonces, yo creo que eso define como mucho este espíritu de la intertectonicidad, ¿no? La posibilidad de hacer aparecer unos temas, si se quiere, exógenos, etcétera, en una obra de arquitectura.
El siguiente proyecto es un proyecto ya como de un carácter más industrial, ¿no? Pongo estas fotos como referencia, son unos fotógrafos alemanes que se llaman Bernhard y Gila Becher, que nos gustan mucho. Ellos se encargaron de fotografiar estructuras abandonadas o en uso en diferentes partes de Alemania, Europa, y luego pasaron a Estados Unidos, hicieron toda una documentación de la arquitectura industrial y tienen imágenes como estas, ¿no? Este es el sitio donde un cliente nos encargó básicamente que construyéramos un edificio con almacenes y oficinas, y había una condición muy importante: tenía que ser hecho a mínimos, es decir, sin dinero, sin nada, o sea, prácticamente sin dinero. Siempre lo mismo, pero acá fue un poco radical, creo, ¿no? O sea, creo que nos hizo sufrir un poquito, y entonces teníamos unos program managers que estaban arriba de nosotros todo el día diciéndonos que todo era caro, todo era imposible, nada se podía, ¿no? Pero entonces, cuando fuimos a ver el sitio, vimos que seguramente habrán visto esta imagen. En Zapopan, San Juan de Ocotán, están estos hilos que me parece que son harineros, junto a las vías del tren, y entonces digamos, eso está enfrente del terreno, prácticamente enfrente del terreno, y esta repetición industrial de elementos como sumamente racionales, constructivos, nos interesó mucho como para reproducirlo en el sitio. Y además somos grandes admiradores de la obra de Albert Kahn, pues un arquitecto americano, que no es más famoso pues porque no te puedes apellidar Kahn, ¿no? O sea, solo puede haber uno. Albert Kahn es un gran arquitecto, pero no es Louis Kahn, en realidad, ¿no? Entonces, él, no sé si inventó, pero en realidad puso en práctica muchas veces la estructura de diente de sierra, y lo hizo de manera muy interesante, como se ven en estas fotos, en gran medida para plantas de ensamblaje de coches en Detroit. Bueno, la planta no se ve, no tiene caso meternos mucho esto, simplemente entender que de este lado están las oficinas y de este otro lado están los almacenes, un poco el desarrollo estructural de esto, y básicamente lo que queríamos hacer era configurar un módulo con la capacidad de repetirse y de cambiar, ¿no? Entonces, podía repetirse según fuera avanzando sobre la bodega, podía cambiar para aceptar la entrada de camiones o para tener ventanas en arriba o abajo, es decir, se trataba de repetición y diferencia, ¿no? Y la diferencia mayor sucede aquí en la esquina, donde sentíamos que la cubierta debía girar de esta manera, pues porque el terreno está en la esquina y debía enfrentar la calle de otra forma, como más digna. Este es un poco el resultado. Les decía, es un edificio realizado con muy poco dinero, y eso creo que ha sido como uno de los grandes logros. O sea, hay como cierto orgullo al respecto, porque como ven aquí, por ejemplo, esto, ni siquiera nos quisieron pagar un panel sándwich para el techo. O sea, nos compraron la lámina y luego la colchoneta y la armamos en el sitio. Es decir, no había dinero para nada, pero creo que se puede decir que no importa, ¿no? O sea, que podemos hacer también algunos edificios con un cierto grado de dignidad, con poco dinero. Y entonces también pusimos en práctica estas carpinterías, otra vez construir muros en seco, no lacas, no barnices, no recubrimientos. Entonces un poco de eso se trata el edificio. Y una manera como de recordar, estos señores ya no son pescadores de Chapala, estos son los señores que están tejiendo sillas en el camellón. Los vimos ahí, los invitamos a tejer el camellón, y básicamente otra vez no había ningún plano, es ¿cómo lo tejemos? Como usted quiera, maestro, ¿no? Échele. Y lo fuimos corrigiendo ahí en el sitio. Es un poco el resultado interior del diente de sierra, que tiene que ver con luz natural la mayor parte del tiempo. Esta es la última sección de la plática. Hablaba de monumentalidad y yo me lo explico a mí mismo así. Hay como diferentes tipos de monumentalidad. Una es, la más sencilla, es la capacidad de un edificio de recordar otros edificios a través de la memoria. Eso es monumentalidad en principio.
Existe, por ejemplo, la monumentalidad entendida como la construcción de monumentos funerarios, algo que tenga la capacidad de recordar un episodio o una persona, ese es otro tipo. Y el tercer tipo que me interesa mucho es cómo se puede construir recordando espacios arquitectónicos a través de elementos naturales, es decir, construir espacios aludiendo a elementos naturales como si fueran elementos arquitectónicos, ¿no? Y eso yo lo aprendí porque me interesé en este señor que, bueno, estos dos, Asplund y Lewerentz, que en los años 20 construyeron el cementerio de Estocolmo, y entonces suceden esas cosas, es lo que voy a platicar a continuación. Cosas a veces sencillas, a veces complejas. Debo decir que creo que quien más o con mayor intensidad hace esto es Lewerentz, no tanto Asplund, pero por ejemplo, en esta capilla, que es una capilla funeraria, en ese cementerio, lo que hace Asplund es plantar una serie de árboles de cierta manera para producir una penumbra mayor, como una especie de sala de columnas previa a la capilla, de tal manera que cuando entras en el pórtico de la capilla existe como una especie de relación formal entre columnas y árboles, ¿no? Que es una cosa, diríamos, más o menos común, pero esta creo que no es nada común. Esto es Lewerentz, cuando le encargan hacer esta capilla, que es la capilla de la Resurrección, lo que hace es colocar el pórtico de la capilla enfrentado a esta fuga entre los árboles, ¿no? A mí lo que me gusta mucho es que este espacio, digamos, vertical, delimitado por los árboles, con algo que parece un baldaquino a escala territorial, es exactamente lo que pasa al interior de la capilla, es decir, como si el interior de la capilla y el exterior del paisaje estuvieran hablando exactamente de lo mismo, de una nave larga, profunda, con un baldaquino al fondo. Entonces ahí creo que empezaron como mis sospechas. Además se vuelve más sospechoso, diríamos, claro, esto ya es como muy evidente, pero se vuelve más sospechoso cuando ves que el pórtico de la capilla está girado con respecto a la nave, o sea, de una manera muy extraña, está como arrancado del frente de la nave y puesto de lado, y entonces uno se empieza a preguntar ¿por qué? Pues porque está colocado en el paisaje, no con respecto al elemento construido. Y suceden otras cosas. Esto que vemos aquí es la colina de la meditación, que creo que no tengo la planta aquí, pero la planta es básicamente un perímetro de columnas equidistantes, como un templo dórico, con una cela interior de piedra, es decir, un espacio que recinta el fuego y la capacidad de prender el fuego, y todo eso está puesto sobre un promontorio construido, es decir, no es algo encontrado, es algo construido, que es este cerrito. Y esto básicamente es un templo dórico, es un estilóbato con columnas y con el fuego al interior. Eso es lo que está haciendo Lewerentz en este caso, es decir, está construyendo un templo dórico con naturaleza, y aquí lo que se ve, bueno, pues es una preexistencia también. Este es un cuadro de Caspar David Friedrich, seguramente observado por Lewerentz. Cuando nos encargan un proyecto también de carácter industrial que se llama Novacem, que es una planta de granos de maíz, pues sí, empezamos nosotros a diseñar cada uno de los edificios del programa que nos estaban pidiendo, ¿no? Pero después de unos días nos dimos cuenta que no podíamos proceder de la misma manera, es decir, que teníamos que entender ya no como una colección de edificios, sino como un paisaje completo hecho con edificios y con preexistencias de naturaleza y de vegetación. Entonces, digamos que este proyecto nos ha hecho, pues claro, entender muchas cosas, pero de alguna manera cambiar nuestra aproximación con respecto al proyecto. Lo empezamos en el 2013 el proyecto, empezamos la construcción en 2014 y yo creo que vamos a terminar por ahí como del 2017 o 18. En realidad llevamos el 50% construido. Aquí solamente para explicar el programa,
Este es una entrada, edificio de oficinas, 2 graneros, torre de producción, invernadero, secadoras, silos, y esto es un edificio de viviendas con baños, una sala hipóstila de árboles y otra por aquí, encerrando un memorial, ¿no? Una cosa que entendimos es que parte del programa, que es una torre y que por el tipo de producción, pues como es una torre tiene que ser muy alta, tiene más o menos 24 metros de alto, que por esa condición y además por la relación con el sitio, la torre iba a ser entendida como una especie de faro. Entonces empezamos a trabajarla tal cual como si fuera un faro. Entonces, en vez de revestirla de una fachada opaca, empezamos a cambiar algunas de sus fachadas, a ponerle, en este caso, policarbonato, para que por la noche, digamos, la torre se convirtiera como una especie de faro iluminado, porque además el terreno se encuentra pues como en una confluencia de todas estas carreteras. Es decir, me gusta mucho la idea de que alguien va llegando a Guadalajara por este sitio y cuando ve la torre siente que ya llegó a Guadalajara, ¿no? Es como una condición de paisaje, es como una percepción también. Esto está puesto en las orillas, en realidad, de lo que es una zona cañera, ¿sí? Es decir, hay cañaverales en este sitio, claro, ya hemos ido viendo que se han ido acabando, etcétera, etcétera, pero es una zona de cañaverales. Y ustedes saben que en estas plantaciones sucede en algún momento del año lo que se llama la zafra, que es el hecho de incendiar el territorio con la caña para poder separar, pues ahora sí que la caña de la hoja, ¿no? Porque ustedes saben que las hojas de la caña cortan, entonces incendian esto para poder separarlo y llevárselo a los procesos. Son lecturas que teníamos del lugar, y luego teníamos como también unas preexistencias históricas, es decir, cosas que a nosotros nos interesaban. Por alguna razón, Andrea, a mí, digamos, el expresionismo abstracto siempre nos ha interesado, y eso tiene un origen en esta especie de paisajismo que con el paso de los años, desde finales de 1700, fue sucediendo. Es decir, los pintores paisajistas empezaron a pintar cada vez más y cada vez más de manera abstracta. ¿Eso qué significa? Que ya no importaba tanto qué es lo que pintas, sino cómo lo pintas. Es decir, donde la profundidad, las texturas, los colores empiezan a tener como más importancia que la escena en sí misma. Eso es como yo entiendo este proceso de abstracción, y de ese proceso de abstracción han surgido pintores como Mark Rothko, es decir, entre Friedrich y Rothko, no lo digo yo, lo dicen los historiadores, hay un linaje, ¿sí? Hay una observación histórica. Y entonces nosotros creíamos que, dadas las condiciones del encargo, podíamos en algunos momentos al menos proceder de esa manera, es decir, desde la abstracción moderna regresar al paisaje. Lo que estoy planteando es que si nosotros habíamos observado ciertos temas, y repito, son profundidad, espacio intermedio entre los planos, etcétera, etcétera, toda esta cosa abstracta, la fuimos leyendo a través de la pintura y en algún momento surgió, ¿no? Aquí, como ven, son temas universales, Sugimoto, planos en el paisaje, Barragán, Rothko, etcétera, etcétera. Esta es una cita de Hajduk que me gusta mucho, que habla de esa posibilidad. Básicamente, lo que dice aquí lo puedo abreviar en unas palabras que son: existe la posibilidad de que el hombre observe la naturaleza y entonces pinte esa naturaleza y produzca un cuadro, pero también existe la posibilidad de que el hombre observe un cuadro y regrese a la naturaleza a partir de la observación de ese cuadro. Entonces, estas son como unas fotos evidentemente tomadas con mucha mano izquierda por Onis Luque, donde quiere componer estas especies de Rothkos en el paisaje. Digamos, se juntan el hambre con las ganas de comer, porque él le gusta eso, es decir, él tiene una agenda propia de abstracción
dentro de su fotografía, y entonces resultó que a nosotros nos gusta desde la arquitectura, entonces bueno, pues eso. Y tuvimos la fortuna de que tomara estas fotografías, y creo que de alguna manera aquí volvimos como unos temas muy básicos, es decir, para hacer arquitectura, ahora lo creo o empiezo como a entenderlo, hay que remitirse como a temas muy básicos. Entonces el tema de la perspectiva es cosas que ves como en primer semestre, ¿no? Pero no sabes para qué sirve. Entonces yo creo haber entendido aquí que vamos, en la medida en que tú seas capaz de construir con una cierta intensidad espacial, lo puedes hacer recurriendo a esos temas universales, generales de la arquitectura, en este caso profundidad, perspectiva, color, ¿por qué no reverberación de la luz, ¿no? Como dice aquí Chesterton, el rojo es lo más gozoso y terrible del universo físico. Es la nota más feroz, la luz más intensa, es el lugar donde los muros de nuestro mundo, son más delgados y algo más allá los quema y atraviesa. Entonces, claro, este es un espacio, y voy a decir una cosa un poquito fuerte que ya les he dicho a mis alumnos, que lo tomen con mucha cautela, pero yo creo que la arquitectura, digamos, después de que ha servido a todas las cosas utilitarias, después de que funciona, de que nos protege termodinámicamente, de que nos hace la vida mejor, luego hay otras cosas que son inútiles, como esto, ¿no? Esto es en realidad un pasillo para el montacargas. En el programa decía pasillo para montacargas. Entonces, uno puede hacer un pasillo, puedes hacer un episodio espacial que tenga relación con el paisaje, es decir, eso ningún cliente te lo va a pedir, pero yo creo que es fundamental, creo que es lo que todos o en gran medida nos interesa, ¿no? Como regalar un poquito más estas relaciones. Entonces algunos otros edificios, como este que es el laboratorio, pues se configuran longitudinalmente para servir como una barrera, es decir, en este caso para dividir la producción más dura de la producción más sutil, digamos. Es un edificio muralla, pero que tiene unos pórticos que dejan pasar de vez en cuando y van generando también estos remates, ¿no? Algunos otros episodios, por ejemplo, utilizar el ladrillo quemado, es la primera vez que lo utilizamos y en realidad lo estamos probando. ¿Qué sucede? Que las arenas y muchas veces el ladrillo que hay en la región, que nos gusta mucho, pues viene con una propensión al salitre, ¿no? Y encontramos que podíamos, quemándolo, neutralizar ese salitre, y que además eso como emparentaba un poquito el tema de la zafra, es decir, la presencia del fuego en el paisaje, y entonces vamos a empezar a quemar algunos de los edificios, ¿no? Esta condición como de faro, los temas más de producción, o sea, como más duros de la producción, los hilos y la torre, y en algún momento del proceso del desarrollo del proyecto, bueno, nosotros sabíamos que el fundador de la empresa había muerto justo antes de conocer a su hijo, que es el que nos encargó el proyecto, y pues básicamente le propusimos hacer un memorial para su papá. Ellos tienen como una relación familiar muy especial y muy intensa, y les pareció que claro, que era lo más adecuado hacer un memorial. Yo prácticamente me desmayé en ese momento, dije, por fin voy a hacer un memorial, ¿no? Entonces, recurrimos a una cosa muy sencilla, que es la presencia de la piedra en el territorio. Ustedes saben, cuando van en el campo, típico campo de Jalisco, pues hay muros divisorios de las propiedades hechos con piedra apilada, y queríamos como hablar con ese lenguaje para el memorial, ¿no? Este es un poco el trazo. Aquí hay un nacimiento de agua, aquí hay algo que nosotros llamamos la isla, una deriva, y luego el canal final hasta llegar a un hipogeo. Un poco el tema de la construcción, la importancia para nosotros de trabajar con estas personas y con estos materiales, un poco, ¿cómo decirlo?, este aspecto, aunque pequeño, un tanto monumental por su condición de aislamiento de algunos de estos elementos, su relación con el paisaje,
Y otra vez aparece el tema de la perspectiva, pero reducido, ¿no? O sea, como confinado en este tótem de piedra. Es un poco como la escala, no sé, la perspectiva reducida en escala, ¿no? La capacidad del agua de conducirse y de generar diferentes momentos, reflejos, diferentes sonidos, depende desde donde caiga, etcétera, hasta que al final, pues, cae en este hipogeo, que es donde donde se encuentran las cenizas de este señor. Esto es lo que, claro, Heyduk lo explica mucho mejor que yo, y eso es lo que voy a leerlo mejor. Dice: creo que lo único diferente que el arquitecto puede ofrecer a nuestra sociedad es la creación de un espíritu. Me refiero a algún tipo de aura, algo eterno en un sentido que extrañamente se ha perdido. La arquitectura también tiene que ver con el sonido, pero no con el sonido pragmático, sino con un sonido sobrenatural, un sonido del alma. Cuando entras en un edificio, este te regala la longitud de onda de su sonido. Es algo que caracteriza la mejor arquitectura de todos los tiempos. Uno puede ser un buen constructor, hay gente que hace buenos edificios hoy en día, pero la tarea del arquitecto consiste en capturar esa atmósfera. Esta es la urna, la caja que contiene la urna cineraria dentro de esa parte excavada del memorial. Bueno, yo creo que esta cajita que nosotros diseñamos no es muy diferente a esa cajita de Urashima, ¿no? De Urashima Taro, es decir, está hecha de memoria en realidad, está hecha contiene los recuerdos y no es necesario abrirla para saber qué hay dentro. Bueno, pues gracias.